Hoy vamos a resolver este ejercicio de dinámica que nos dice cuál debe ser el coeficiente de rozamiento dinámico entre un niño y la superficie de un tobogán de 30 grados de inclinación para que la aceleración de caída del niño sea de 0,24 metros segundo cuadrado. Bueno, lo primero que vamos a escribir son nuestros datos, como siempre hacemos. En este caso, nuestra incógnita es el coeficiente de rozamiento dinámico. Nos dicen que la inclinación del tobogán es de 30 grados y que la aceleración de caída del niño es 0,24 metros segundo cuadrado. Veis que no nos dan la masa del niño y cuando no nos lo dan es porque no hará falta para la resolución. Bueno, lo primero que hacemos una vez que tenemos escritos los datos es escribir o dibujar nuestro diagrama de fuerzas, aunque no me lo pidan. Así, lo pintamos más o menos, nuestra inclinación. Suponemos que esto es el niño, ¿vale? Y bueno, como sabéis, siempre lo primero que pintamos es el peso, que está dirigida hacia el centro de la Tierra. Este de aquí es el ángulo alfa, es la inclinación de nuestro tobogán. Lo siguiente que vamos a hacer es descomponer el peso, ¿vale? Como tenemos un plano inclinado, el peso hay que descomponerlo en su componente X y su componente Y. De manera que me queda lo siguiente. Esta sería la P sub Y y esta la P sub X. Y este angulito de aquí es alfa. Por geometría lo podemos sacar. Bien, como me dice que está bajando, ¿vale? Nos dice la aceleración de caída. Realmente ya no hay ninguna fuerza extra. Solamente el peso es lo que hace que el cuerpo caiga. ¿Qué fuerza me falta por pintar? Pues me falta la fuerza de rozamiento, que siempre se opone al movimiento, y vamos a pintar también la fuerza normal, que es una fuerza de reacción a la superficie, ¿vale? Entonces, como en la superficie solamente tenemos la componente Y de la fuerza del peso, pues la fuerza normal va a ser igual a la P sub I, pero ahora lo vemos. Bueno, entonces una vez que tenemos ya pintado todas nuestras fuerzas, empezamos a calcular. Y tenemos por un lado que el peso es la masa por la gravedad. Vamos a trabajar en módulos y vamos a sacarle sus componentes, la componente X y la componente Y. Y teniendo en cuenta la geometría de mi problema, pues tendría que la P sub X es el peso por el seno del ángulo y la P sub Y es el peso por el coseno del ángulo. ¿Vale? No voy a hacer cálculo, lo voy a dejar indicado porque no tengo la masa, es decir, no puedo hacerlo numéricamente, pero sí que lo puedo escribir con todas sus letras. Vale, eso por ahí. ¿Qué vamos a escribir ahora? Pues vamos a ver la fuerza normal. La fuerza normal hemos dicho que numéricamente en módulo es igual a la resultante en el eje Y resulta que en este caso en el eje Y solamente tengo la P sub I. Por lo tanto, numéricamente, es decir, en módulo la fuerza normal es igual a la componente Y. Ya sabéis que la componente Y va la resultante del eje Y va en un sentido y la fuerza normal va en el sentido opuesto. Muy bien. Siguiente paso, vamos a calcular la fuerza de rozamiento, que es nu por la fuerza normal. Como no tenemos valores para calcularlo numéricamente, escribimos las letras, de manera que me quedaría nu por mg coseno del ángulo, que es lo que esto de aquí era la P sub I, si lo recordáis. Por lo tanto, es la fuerza normal. Muy bien. ¿Qué nos falta? Pues segunda ley de Newton. Sabéis que siempre es un poco la misma dinámica. La segunda ley de Newton, que lo que me dice es que la resultante en el eje del movimiento, en este caso el eje X, es igual a la masa por la aceleración. Y si vemos nuestro dibujo en el eje X que tenemos, porque realmente este de aquí es mi nuevo eje X y aquí tenemos mi nuevo eje Y. En el eje X tenemos la componente X del peso y la fuerza de rozamiento, una en un sentido y otra en el otro, de manera
que me quedaría P sub X menos la fuerza de rozamiento es igual a M por A. De aquí vamos a desarrollarlo un poquito más. Recordamos que la expresión de P sub X es mg seno del ángulo menos mg nu mg coseno del ángulo. Bueno, lo vamos a escribir mejor abajo para que lo tengamos todo junto. Sería mg seno del ángulo menos nu mg coseno del ángulo es igual a m por a. Si veis, la masa la puedo sacar factor común y como está a un lado y a otro lo puedo simplificar. Por lo tanto, no me hacía falta para calcular el coeficiente de rozamiento, que es mi incógnita. Si despejo el coeficiente de rozamiento, obtengo que es g seno de alfa menos a partido g coseno del ángulo, que sustituyendo seno de 30 menos 0,24, que me lo daba el problema, partido 9,8 por el coseno de 30, de manera que obtengo un coeficiente de rozamiento de 0,55. Y ese sería mi resultado.